Estoy muy contento de poder compartir con ustedes otra vez el mensaje de la palabra del Señor. Y estaba poniendo atención a la letra del himno que acaban de entonar los jóvenes. Una parte decía: enciende una luz, la luz de tu amor. Yo quiero compartir en esta tarde, hermanos, un tema que me emociona siempre. Es el tema del amor de Dios. Es el tema de la cruz. Es el tema del sacrificio de Cristo. A mí me gusta mucho cuando cierta vez el más famoso predicador inglés, Charles Spurgeon, cuando él predicaba una vez, alguien se quejó y le dijo a esa persona que se quejó: todos sus sermones se parecen. Y Spurgeon dijo: es posible. Cada vez que yo tomo un texto de la Biblia, lo relaciono directamente con la cruz. Y nosotros no podemos escapar de la cruz. No podemos... la cruz está delante de nosotros. O la aceptamos o la rechazamos, pero no podemos dar la vuelta. El apóstol Pablo dijo que la cruz no es solo el centro y el corazón del Evangelio, sino que también es la prueba de si un hombre es necio o es sabio. El necio rechaza la cruz. La considera innecesaria, la considera sangrienta, la considera hasta cruda. El sabio acepta la cruz y acepta también al Salvador que colgó de esa cruz. De manera que tú puedes hacer dos cosas esta tarde. O la aceptas o la rechazas, pero no puedes ignorarla, no puedes. Dios ha hecho una obra maravillosa en el Calvario, de manera que tú tienes que tomar una decisión hoy. Hay un libro que habla acerca de esta historia y pone algunas palabras en boca de Pilato. Y el autor de este libro dice de Pilato que Pilato pronunció. Aunque eso no está en la Biblia, pero dice el autor: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué puedo hacer con este hombre? Pilato tomó una decisión: ganar el favor del mundo y rechazar a Jesús. Esa es la opción más triste que uno puede tomar, pero Pilato la tomó. Nosotros podemos tomar una decisión parecida hoy, pero no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú tomes en esta tarde una decisión sabia, una decisión, la mejor decisión, de aceptar al Salvador, al Señor Jesús, que colgó de esa cruz, no por casualidad de la historia, sino porque Dios así lo quiso y lo hizo por amor a ti. Yo en esta tarde quiero hablar precisamente del amor inmenso, maravilloso que Dios te tiene a ti.
Cierta vez escuché al pastor decir que lo que sostenía al Señor Jesús en la cruz no eran los clavos, era su amor por ti y por mí. Porque Él pudiera haberse bajado, Él pudiera haber evitado la cruz, pero no lo hizo, porque te amaba de tal manera me amó a mí también, que Él no se bajó de la cruz. Él vino a cumplir el propósito que su Padre le había encomendado. Vamos a orar un momento, hermanos, y vamos a compartir en esta tarde el mensaje de la palabra del Señor. Amado Dios, Padre eterno, Padre bueno, gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, permite que tu palabra llegue a cada corazón. Señor, que tu voz, Señor, llegue a cada mente, a cada vida. Háblanos, Señor. Necesitamos tanto de tu palabra, Dios. Necesitamos, Señor, que después de haberla oído pongamos en práctica lo que podamos aprender en esta tarde. Gracias, Señor. Toma este tiempo. Toma cada mente, cada corazón. Toma este lugar, Señor. Todo lo que obstaculice, quítalo tú, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 6. Es un versículo que está en el boletín que ustedes tienen en sus manos. Y vamos a volverlo a leer. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Es un versículo tan conocido que yo estoy seguro que si preguntara a algunos hermanos aquí, a muchos me lo dirían de memoria. Yo estoy muy seguro de eso. Romanos 6:23. Dice así la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios lo ha dicho claramente. Lo dice claramente. La paga del pecado es muerte. La plaga del pecado no va a poder pasar por las puertas del cielo. Es imposible que Dios negocie su santidad infinita y dejar que el pecado pase por las puertas del cielo. Podemos decir que cualquier alma, cualquier persona que está infectada con el pecado no puede recorrer jamás las calles del cielo. El Señor es tan tajante con esto que muchas veces a mí se me escarapela el cuerpo cuando miramos la iglesia actual, la iglesia de nuestro tiempo, y ver cuánta gente toma con liviandad la vida y piensa que como Dios es tan bueno, tan bueno, pero tan bueno, que finalmente Él va a dejar pasar nuestros pecadillos y finalmente llegaremos al cielo, que Dios va a tener misericordia y finalmente se hará de la vista gorda y nos dejará pasar. La Biblia dice: no erréis, no te equivoques. Dios no va a hacer eso jamás. Cierta vez leí en un libro que, si bien Dios es misericordioso, Dios solo puede expresar su misericordia a través de Cristo. Fuera de Cristo solo puede expresar ira fulminante. Por eso que no tienes que jugar con Dios.
Dios sí expresa toda su misericordia para ti a través de Cristo. Dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, amigo, si tú llevas una vida impía, alejada de Dios, solo puedes esperar una eternidad sin Dios. No puedes esperar otra cosa. Si tú le dices a Dios que te deje en paz, Él lo va a hacer. Pero no va a ser paz lo que tú tengas. Vas a tener según Efesios 2:12, dice que tu existencia será sin esperanza y sin Dios. Yo creo que no hay nada más terrible, más oscuro, más tenebroso que una vida sin esperanza y sin Dios. Yo he venido en esta tarde, hermano, para llamar tu atención, para que retomemos el primer amor, para que nos pongamos a cuentas con Dios. Según de Tesalonicenses 1:7, yo quiero leerlo con ustedes. Vamos a Según de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste, escuche bien estas palabras, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira esta situación, hermano, que describe el apóstol Pablo. Una situación en la que el Señor, en algún momento, cuando se manifieste, dice, Él lo va a hacer con poder. Dice, en llama de fuego, para dar retribución, pago, a los que no conocieron a Dios. ¿Sabe cuál es la historia más triste, hermanos? Es que si bien hay mucha gente que no conoce a Dios, también hay mucha gente que conoce a Dios, pero que vive como si no lo conociera. Yo creo que esa es la situación más terrible, hermano, de la iglesia de hoy. Aquel que conoce a Dios, que sabe que Dios existe, pero que vive como si Él no existiera. Dice esta palabra que ellos sufrirán, dice el versículo 9, pena de eterna perdición. Fíjese la perdición de la que habla. Eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pregunta que podemos hacernos, hermanos, es:
¿qué hacer entonces? Si todos hemos sido entonces infectados con el pecado, porque dice la Biblia que no hay uno justo, ni siquiera uno. Dice Romanos 3:23 también que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer? El mundo está tan corrompido. ¿A quién vamos a ir? Dice Hechos 16:31, ¿qué debo hacer para ser salvo? El mismo versículo responde, cree en el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué Jesús? ¿Por qué mejor no sé, se me ocurre Mahoma? ¿Moisés? ¿Buda? ¿Smith? ¿Por qué Jesús? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿A quién acudimos entonces? Solo al Señor Jesús. Porque Él... Yo quiero leer con ustedes 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. ¿Por qué tengo que acudir yo al Señor Jesús? El apóstol Pablo, en este pasaje de 2 Corintios 5, está hablando de Cristo. Cuando ustedes leen el 20, se dan cuenta que el apóstol Pablo habla de Cristo. Y el versículo 21 lo describe. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué tengo que acudir entonces al Señor Jesús? Porque es el único que no tiene pecado. Nadie más. No tengo que acudir a otra persona. Absolutamente a nadie. Solo Cristo es sin pecado. Y Cristo sin pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, Dios puso en él nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos sin pecado. Esa es la hermosa doctrina de la sustitución, hermanos. Cristo me reemplaza a mí en la cruz. Cristo muere en mi lugar para que yo no muera. Recuerdo haber leído en un libro, en una ruta de ciertos hermanos que fueron a Israel, creo que alguna vez lo comenté con ustedes, fueron a Israel, como es la aspiración de muchos, también mi aspiración. Yo le digo a mi esposa que el día que yo vaya a Israel, después ya me puedo morir. Yo aspiro algún día a llegar a Israel. Quiero conocer, caminar por allí, por donde el Señor caminó. Dicen las personas que fueron allí que jamás, su vida jamás vuelve a ser igual. Que cuando leen la palabra, después de ver Israel es otra cosa. Leen y parecen estar viendo el lugar y caminar por esas calles. Eso es sumamente precioso, supongo yo. Hermanos, les estaba contando que un guía, y el libro lo describe tan perfectamente que da el nombre del guía, un guía, con el permiso de Germán, un guía argentino. Dicen que es muy conocido allí. Él tuvo un grupo, como guías toman un grupo de turistas y empiezan a hacer el recorrido. Y como
cualquier guía siempre le hace la pregunta: si alguna vez ustedes ya han venido aquí, es decir, ¿alguien está viajando a Israel por segunda vez? Es la pregunta, ¿no? La pregunta de este guía es: ¿alguien ha estado aquí antes? Dice que todos se quedaron callados. Y uno levantó la mano y dijo: yo estuve aquí hace 2000 años. Porque todos los que creen en Cristo hemos estado allí colgados. Cristo me reemplazó a mí. En la cruz estuve yo. Hermanos, a veces pienso en cuál es el problema más grande que puede tener un hombre. Permítame, hermano. ¿Cuál es lo peor que le podría pasar a un hombre? Lo peor que le podría pasar a un hombre, aunque mucha gente no lo admita, es morir en pecado. No hay solución para eso. Para cualquier otra cosa hay solución. Pero la verdad es que mucha gente muere en pecado. Entonces, cuando queremos pensar en la calamidad más grande, no pensemos en terremotos, en huracanes, no pensemos en depresiones económicas o en recesiones como la que vivimos hoy. Eso no es lo peor. Lo peor, hermanos, es llegar a la tumba con nuestros pecados. Sin haberme identificado con Cristo en la cruz. Sin haberle dicho: Señor, yo no quiero que tú lleves mis pecados, los voy a llevar yo. Yo llego a la tumba con mis pecados. Y cuando eso suceda, hermano, yo tendré que dar cuentas. Porque la carga lo tengo yo. Cristo ha muerto, hermanos, en la cruz para que tú no lleves tus pecados. Cristo quiere llevar tus pecados. No hay una tragedia más grande, hermanos, que esa. Que llegar a la tumba con los pecados no perdonados. Dice un autor que el cielo no puede concebir una tragedia más grande. Pero tampoco el cielo puede dar un mayor regalo que Cristo. Es el mayor y mejor regalo que Dios te puede dar en esta tarde. Dios lo pensó. Dios sabía nuestra condición y Él pensó en el mejor regalo que Él te puede dar. Vayamos a 1 Pedro y veamos este regalo que Dios quiere darnos, que nos ha dado en la cruz del Calvario. 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Este es el regalo que Dios nos da. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La doctrina de la sustitución otra vez. El justo por los injustos. Cristo, que era sin pecado, Dios lo hizo pecado para llevarme a Dios. Ese es el mayor regalo, el mejor regalo que Dios quiere darte en esta tarde. Isaías 53, que hemos leído con el hermano Germán,
Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, lo que hemos hecho nosotros es pecar, y pecar, y pecar. Pero Dios quiere llamarte en esta tarde. Dios quiere que vengamos a Él y estemos a cuentas, que pidamos perdón por nuestra vida, que decidamos, hermanos, no vivir nuestra vida gobernándolo nosotros mismos, sino que entreguemos nuestra vida al Señor. El mejor regalo de Dios para ti es Cristo. Dios Hijo murió por ti. Dios no envió un ángel, no envió a alguien parecido a morir por nuestros pecados. Dios mismo se ofreció. Él mismo es el regalo. Él viene a esta tierra y muere por ti y por mí. ¿Quién podría haberse imaginado un regalo así de Dios? Hermanos, dice Matthew Henry que al cielo se va sin merecerlo. Al infierno se va por méritos. El que va al infierno es porque así lo ha querido. El que se va al infierno ha hecho méritos para ir al infierno. Al cielo sin merecerlo, porque todos nosotros somos pecadores. Y lo único que tenemos que hacer para ir al cielo es poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Cristo crucificado. Y entonces toda mi injusticia es traspasada a Cristo. Y su justicia es pasada a mí. Y todos mis pecados es pasada a Cristo. A ese Cristo crucificado. Y toda su pureza y su justicia es pasada a mí. Al cielo vamos sin merecerlo. Solamente pon tu confianza en Cristo. Decide hoy no gobernar más tu vida. Deja que el Señor gobierne tu vida. Si estás resuelto a abandonar una vida que no agrada a Dios, entonces mira la cruz. Cuando miramos la cruz, vemos a Jesús muriendo para que tú no mueras. Vemos a Jesús sufriendo para que tú ya no sufras. Las aflicciones del Señor Jesús fueron tan grandes para que tus aflicciones desaparezcan. Él toma tu lugar, hermano, para que tú no seas dueño de tu vida ya, sino el Señor tome el control de tu vida. Una señora, dice un pastor que una señora iba en el avión leyendo un libro acerca del sacrificio de Cristo. Y este pastor que se sentó junto a la señora ve que la señora está llorando. Y pues él se anima a hablarle y dice, ¿por qué está llorando, señora? Es que estoy leyendo acerca del sufrimiento de Cristo. Y le
dice, ¿usted cree que murió, que sufrió por usted? No, yo creo que es demasiado lo que él pasó. Por unas mentirillas que yo hago, por unos pecadillos pequeños, ¿cómo es posible que tanto sufrimiento haya pasado él? Es cuando alguien no está consciente de sus pecados. Cuando alguien llora por Cristo, como sucedió cuando vimos la película La Pasión de Cristo. Mucha gente salía llorando del cine. Mucha gente lloraba por el sufrimiento de Cristo, pero no lloraban por sus pecados que lo llevaron a la cruz. En realidad, hermanos, tenemos que entristecernos por nuestros pecados. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Hermanos, cuando vemos a Cristo en la cruz, nosotros vemos la culpabilidad del hombre. Vemos el clímax del pecado allí. Vemos que no hubo un momento más terrible que ese donde el pecado nunca pareció más horrible y más feo que en la cruz del Calvario. La corrupción del hombre en el grado máximo, matando al Santo de Israel. Pero eso sucedió hace 2000 años. Y hoy el hombre no ha cambiado. El hombre no ha mejorado. En lo más profundo del corazón, el hombre, y lo dice la Biblia, sigue teniendo un corazón perverso, un corazón que solamente busca lo malo. Y el hombre de hoy en día entonces tiene que escuchar el veredicto de Dios, la sentencia de Dios. Dice Romanos 3:23, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la medida de Dios. La medida de Dios no es la bondad. Él va a ir al cielo porque Él es bueno, este es menos bueno, este es más bueno. La medida no es la bondad. Dios da una sola medida. Todos han pecado. La cruz, hermanos, revela la gravedad de nuestro pecado. También revela nuestra rebelión contra Dios. Hermanos, Mateo 27:46 dice que Jesús a gran voz, dice Mateo, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, hermanos, en la cruz, lleno de pecado nuestro, no propio, lleno de injusticia nuestra, no de Él. Él se siente, no solamente se siente, sino que literalmente sucedió, abandonado por su Padre, lejos. Dice un autor que Dios volteó su mirada para no ver tal cantidad de pecados encima de Cristo. Y tiene Cristo que clamar, ¿por qué me has abandonado? Efectivamente, su Padre lo abandonó al ver tal cantidad de pecado. Cristo experimenta en ese momento el abandono de Dios. Y el abandono de Dios no es más que el infierno mismo. Experimenta el infierno para que tú experimentes el cielo. Hermano, Dios todo lo hace por amor a ti. Hoy compartía con mis alumnos de la clase que Dios todo lo hace para su gloria y para el bien de sus hijos.
Nunca hace una cosa en desmedro de la otra. Lo hace paralelo. Envió a su Hijo para la gloria de Él. Envió a su Hijo también para que tú pudieras experimentar el cielo. Cuando miramos la cruz, entonces vemos la culpabilidad del hombre, pero también vemos cuánto Dios odia y rechaza el pecado. Al comenzar esta reunión, este mensaje, dijimos que Dios no puede hacerse de la vista gorda con el pecado. Dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 que hemos leído dice, la paga del pecado es muerte. Y dice Hebreos también, 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios no tolera el pecado. Dios demanda un castigo por el pecado. El carácter santo, justo de Dios demanda una penalidad de muerte para el pecado. La paga del pecado es muerte. Porque Dios no puede exigir menos. Dios es santo. Hermano, no creas que Dios te va a pasar algunos pecados. Bueno, pero es que yo iba a la iglesia, Dios tiene que pasarme. No te engañes. Hermano, cuando descubras la verdad quizás sea demasiado tarde. Dios no tolera el pecado. Si tú no te identificas con la muerte de Cristo y le dices a Cristo, Cristo, todos mis pecados están en la cruz. Si tú no te identificas con Cristo, Dios no tolerará tu pecado. El pecado, hermanos, es una ofensa contra Dios. No importa cuán pequeño o grande lo veamos nosotros. No importa si es un pecado grande a nuestra vista o una mentirilla blanca. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Es una bofetada en su rostro. Dios no tolera el pecado. Si Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados, es porque el pecado es cosa horrenda ante sus ojos. Pero hermanos, y llego al punto final, no solamente en la cruz vemos la culpabilidad del hombre, no solamente vemos cuánto Dios rechaza el pecado, pero vemos, hermanos, especialmente el amor de Dios hacia los pecadores. Y para comprender algo del amor de Dios, solamente tenemos que ir a la cruz. Hermano, yo recuerdo algunas clases en la universidad, ya no me acuerdo porque estoy muy viejito, ya muchos años de ahí, pero me acuerdo algo, un curso de cuerpo sumergido. Creo que hermano Josué debe saber más que yo de eso. Principio de Arquímedes y los cuerpos que flotan en los fluidos. Y yo me acuerdo haber escuchado, leído o aprendido de mi profesor que cuando uno estudia esos icebergs, ¿sí?, esas masas de hielo gigantes en el mar, ¿sí?, ¿saben de qué hablo? Islas de hielo, masas de hielo. Cuando ustedes ven una isla de hielo, que le llaman témpanos o le llaman iceberg, lo que usted está viendo es una partecita. Porque la relación entre lo no sumergido y lo sumergido dentro del agua es como 1:9. Lo que uno ve es como 1 y lo que uno no ve, la parte metida en el agua, es como 9. De manera que cuando uno ve la punta de un iceberg, uno tiene que imaginarse cuán profundo es eso. Exactamente pasa eso con la cruz. Si tú quieres conocer algo del amor de Dios, la puntita de cuánto te ama Dios,
Mira la cruz. Mira la punta del iceberg. El tamaño del amor de Dios, lo dice Efesios también. Si tú quieres ver el tamaño del amor de Dios, sube por esa colina del Calvario. Sube. Cuando llegues a la cima, detente allí, levanta tu mirada y mira a Cristo que está ahí en la cruz. Ese Cristo fue condenado a muerte, condenado a morir en esa cruz. Está sumamente golpeado. Su espalda está completamente deteriorada. Su espalda desgarrada seguramente por los latigazos, que algunos autores dicen que los látigos tenían puntas de huesos, otros dicen que tenían bolillas de acero. ¿Se imaginan los latigazos en la espalda del Señor? La espalda desgarrada. Ahí está el Señor Jesús colgando de esa cruz. Su rostro lleno de sangre. Quizás sus ojos, sus labios, su cara está hinchada. Y el dolor en su cuerpo se propaga con velocidad, con furia. Alguien dice por ahí, no, es que él era Dios, él aguantaba el dolor. No, hermano, él sufrió como hombre la cruz. Un dolor extremo lo sufrió por ti. Por momentos, él colgado en la cruz, dicen algunos autores que se deja caer para aliviar el dolor en sus piernas, en los clavos que han traspasado sus pies. Se deja caer para que alivie la herida allí. Y cuando se deja caer, sus órganos respiratorios, su diafragma, se comprime y siente que se asfixia. Y entonces, otro rato más y vuelve a subir el cuerpo para respirar, para que entre aire a sus pulmones. Al subir el cuerpo, otra vez el dolor en sus piernas. Y hace esto, dicen los autores, una y otra vez. Sube y baja en la cruz, movimientos pequeños para aliviar el dolor que siente. Y hace esto hasta que sus fuerzas se terminan. Y cuando sus fuerzas se terminan, hermano, también nuestras dudas se terminan. Así me ama Dios. Él fue a la cruz por mí y por ti. ¿Hay alguien que me ame más? Cuando yo tenga entonces esa duda, ¿me ama Dios? ¿Él me ama? Yo tengo que mirar a la cruz para conseguir la respuesta. Ahora, hermanos, si Cristo ha hecho eso por mí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Seguir viviendo en mis pecados? ¿Seguir viviendo a mi manera? ¿Seguir gobernando yo mi vida? Lo que necesitas es volverte hoy a Cristo.
Hace unos 3, 4 días veía el testimonio de un famoso futbolista americano en la televisión, convertido a Cristo. Un futbolista, fútbol americano, no el fútbol, el soccer no, sino el fútbol americano. Un hombre muy famoso en California, que finalmente ante la ansiedad, la fama y todo, como en muchos casos escuchamos, se metió en las drogas. Tan profundamente. Él se había casado con una chica muy hermosa y dice él mismo, cuenta su historia, que su esposa se embarazó y producto de las drogas nace su niña totalmente deformada, pero es terrible describir cómo era esa niña. O sea, no era una niña que tenía algunas cosas deformes, sino totalmente era un monstruo. Y entonces el Señor le toca el corazón a ese hombre. La niña solo puede vivir 5 días. La niña finalmente a los 5 días muere en los brazos de él llorando arrepentido. Pero dice él cuenta su historia que la gente lo despreciaba. La gente cuando él pasaba por la calle le escupía, lo rechazaba, ya no lo quería como ese jugador famoso. Recibió el rechazo de todo el mundo. Y cuando él viene a Cristo, dice: Señor, yo vengo a ti, porque tú no me escupes en la cara, tú no me rechazas, tú me abrazas. Tú me aceptas, nadie me acepta, tú me aceptas. Hermano, Cristo te recibe con los brazos abiertos. No importa cuánto hayas pecado, no importa de qué manera lo has hecho, no importa. Me emociona cuando leo la parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve que su hijo regresa. El hijo está sucio completamente. Es fácil darse cuenta que ese hijo, después de haber vivido con los cerdos y haber comido la comida de los cerdos, él viene todo sucio y dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia. Y cuando lo ve desde su casa, el padre corre al hijo. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? Anda, báñate primero, le dice. No, lo abraza, dice la Biblia. Lo abraza, se echa sobre su cuello. Así tienes que venir al Señor. No tienes que esperar ser bueno para venir al Señor. Tal como estás, el Señor quiere que tú vengas a Él. Él te abraza. Él no te rechaza. Él te acepta. El Señor no te echa fuera. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Dice el versículo de Isaías 1:18: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Como la nieve serán emblanquecidos, dice Isaías. Hermanos, es el pecador el que debe ir al Señor, ¿no? La Biblia nos habla de un Dios tan amoroso que Él te llama. El ofendido es el que te busca para que tú vengas a Él. Hermanos, cuando tú vengas a Él, todo va a cambiar. Dice Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el juicio final, hermano, en el juicio de Dios, no habrá una sola palabra de condenación para los santos de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Solamente pecar. Pero vayamos ahora a Dios
y estemos a cuentas con Él. Cierta vez en una iglesia, un niño, cuando el pastor llama a hacer la decisión por Cristo, este niño levanta la mano y acepta a Cristo. Y este niño, cuando pasa al frente, luego de aceptar a Cristo, un consejero se le acerca y le pregunta: ¿tú eres salvo? Sí, le dice el niño. Yo hice mi parte, Dios la suya, y ahora soy salvo. Y entonces el consejero se queda pensando: ¿puedes explicarme eso? Sí, le dice el niño. Yo pequé, Dios me salvó. Nuestra obra, nuestra parte ha sido solamente pecar. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es que después que has pecado, ahora que eres pecador, lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo. Haz la mejor decisión en esta tarde. Inclina tu cabeza. Tú puedes expresarle al Señor todo lo que tú quieras expresarle. Pero dile que en este momento ya no quieres tú tomar el control de tu vida. El Señor quiere tomar el control de tu vida. Es posible que tú tengas una historia oscura que contarle al Señor. Cuéntale al Señor todo. Él te va a escuchar. Él se va a conmover con su historia, con la historia que tú le cuentes. Él va a tener misericordia de ti cuando nadie la tenga. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, cuánto nos has amado. Cuánto, Señor, nos amas. Oh Dios, gracias, Señor. No podemos pagar ese regalo, el mayor regalo que tú nos has dado. Señor, queremos que nuestra vida te honre, Dios. Queremos, Señor, que nuestra vida tome un rumbo diferente a partir de hoy. Enséñanos a vivir con Cristo en nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada persona, a cada alma que está aquí. Ayúdale, Señor, a enrumbar la vida, Señor. Ayúdale, Padre, a que, Señor, las cosas sean diferentes a partir de hoy. Las cosas siempre son diferentes, Señor, cuando tú vives en el corazón. Toma tú la vida y el control de cada uno de ellos. Bendícenos, Señor. Oh Dios, que tu palabra caiga en buenos corazones, en buena tierra, y que, Señor, dé fruto a 100 por 1. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.